Saludos, jóvenes alumnos. Como es de su conocimiento, soy el profesor Josué Vázquez de la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado de la Escuela Secundaria número 79, República de Chile. Sé que han sido tiempos muy difíciles para todos, por lo tanto, espero que se encuentren muy bien en compañía de sus familiares y de sus seres queridos. Como se los he manifestado, siempre es un gusto acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Esta ocasión es especial porque estamos iniciando el último periodo de nuestro ciclo escolar 2020-2021. Por lo tanto, les deseo mucho éxito en esta etapa final. Sé que ustedes pueden porque son alumnos de la gloriosa 79. Terminada la presentación, comenzamos nuestra forma de trabajo consistente en la ficha meta, la cual va a abarcar de la semana del 16 al 19 de marzo del 2021. ¿Cuál va a ser el tema de nuestra ficha? Es todos iguales ante la ley. El aprendizaje esperado es reconocer que la igualdad ante la ley es la condición para la construcción de una sociedad equitativa y justa. Recuerden que en el apartado de herramientas TIC se les proporcionan los materiales que ustedes pueden consultar, que en esta ocasión siempre va a ser el libro de texto. Recuerden que es su principal herramienta, se les indica cuáles son las páginas que deben consultar e incluso se les proporciona el enlace por si ustedes no tienen su libro de manera física. También se les proporciona aquí un video, el cual ustedes van a poder consultar en el enlace que se les proporciona. Bueno, acabado con este punto, vamos a iniciar con la explicación del tema de nuestra ficha meta. Como lo hemos dicho, el tema es todos iguales ante la ley. Para comenzar la explicación de nuestro tema, tenemos que leer la siguiente información. Se tiene que revisar el esquema. En el primer punto del esquema se habla de la igualdad ante la ley. ¿Por qué hablamos de una igualdad ante la ley? Si ustedes recordarán, en nuestras lecciones anteriores hemos hablado de la diversidad, la cual nos permite comprender que cada persona tiene sus características peculiares que la hacen única y irrepetible y por lo tanto la hacen diferente a las demás personas. Sin embargo, esto no significa que por sus diferencias las personas tengan un trato distinto en cuanto a sus oportunidades de desarrollo personal, profesional y social. Todos debemos tener las mismas oportunidades. Al ser personas, contamos con dignidad y por ello merecemos respeto y no debemos ser discriminados por ningún motivo. Con todo esto es que hablamos de una importancia de igualdad ante la ley. Ahora que ya hablamos sobre esta importancia, para comprender mejor debemos saber qué es una ley. Para ello, nuestro esquema nos dice qué es una ley y nos dice que es una norma jurídica obligatoria y general elaborada por el poder legítimo u órgano legislativo para regular la conducta. ¿Qué es lo que debemos destacar? Bueno, al hablar que una ley es una norma jurídica, hace referencia a todo el mundo del derecho, pero lo que nos importa en este caso es el carácter de obligatoria y general. ¿Por qué decimos que una ley es general? Porque las leyes no van dirigidas a una persona en particular. Pongamos un ejemplo, no va a haber una ley que esté dirigida exclusivamente al profesor Josué Vázquez. Todas las leyes van dirigidas a las personas. Por ello, hablamos que es general y en ese sentido, las normas son obligatorias porque tenemos que regular nuestra conducta y si no las acatamos, nos vamos a hacer acreedores a algún tipo de sanción. Ahora que ya sabemos qué es una ley, tenemos que hablar cuál es el principio de igualdad precisamente ante una ley. Para ello, nuestro esquema nos explica en qué consiste este principio de igualdad. Y esto nos dice que el principio de igualdad implica que todos deben ser tratados de la misma forma. Para ello se deben tomar en cuenta las diferencias relevantes en cada caso. El trato diferenciado hacia los individuos y las situaciones que así lo requieran constituyen la equidad. Como podemos entender, para que verdaderamente se tenga un principio de igualdad, tenemos que hablar de la equidad, precisamente por esas diferencias. Al hablar de igualdad y equidad, a primera vista podríamos entender que son conceptos similares o idénticos, pero debemos tener en cuenta que cada una tiene sus propias diferencias. Para ello, el siguiente aspecto de nuestro esquema nos habla de qué es la igualdad y la equidad. Por igualdad debemos entender que significa que todos tenemos los mismos derechos y la equidad hace referencia o supone el respeto a nuestras propias diferencias. Así, tenemos que al hablar del principio de igualdad, tenemos que respetar la equidad o esas diferencias. ¿Cómo lo vamos a poder ver? Pues pongamos un ejemplo. Digamos que todas las personas tienen derecho al uso del transporte público, sea el que ustedes prefieran, el metro, metrobús, etcétera.
Como ven, aquí estamos respetando lo que sería la igualdad en el sentido de que todos tenemos derecho a usar el transporte público, pero debido a que todas las personas no tienen las mismas capacidades, que cada una tiene sus propias diferencias, por decirlo de alguna manera, va a haber personas que necesiten para moverse utilizar muletas o silla de ruedas. Es aquí donde cobra importancia la equidad, ya que al respetar esas diferencias, los medios de transporte público tendrían que adaptar sus instalaciones para que estas personas puedan acceder a dicho transporte público, que en este caso sería implementar rampas, elevadores, etcétera. Es así de que al hablar del principio de igualdad tenemos que tomar en cuenta la equidad precisamente por esas diferencias. Y este principio de igualdad lo vamos a ver en todo nuestro orden jurídico, desde nuestra Constitución, que es la ley fundamental, hasta las demás leyes. Por eso aquí vamos a poner algunos artículos de la Constitución donde se ve este principio de igualdad. Lo vamos a ver en el primer artículo, en el cual nuestra Constitución nos dice que todas las personas que se encuentran en el territorio mexicano van a gozar de los derechos que la propia Constitución otorga, así como de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano sea parte. También nos va a indicar que va a quedar prohibido todo tipo de discriminación, en el sentido ya sea de por género, edad, nacionalidad, religión, etcétera. El siguiente artículo, que es el artículo cuarto, nos dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. En el artículo 12 nos dice que en los Estados Unidos mexicanos no se van a otorgar títulos de nobleza ni prerrogativas, ni tampoco se les dará algún calificativo o se respetarán los mismos. Quiere decir, en este sentido, que todos somos iguales, que no va a haber distinción por algún título de nobleza o prerrogativa. No se les va a dar efecto a estos títulos. Y el artículo tercero nos dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas o por tribunales especiales. Esto es lo que hay que destacar. Nos dice que nadie va a ser juzgado por un tribunal especial, todos vamos a ser juzgados por los tribunales que ya están establecidos. No va a haber una diferencia en la aplicación de la justicia. Y ya para terminar la explicación, vamos a ver algunos derechos que concede el principio de igualdad, como nos dice nuestro esquema. ¿Cuáles son estos derechos en los que reconocemos el principio de igualdad ante la ley? Pues vamos a tener que entre los principales encontramos el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a conducir nuestra propia vida, así como el derecho a un mínimo de ingresos. También vamos a tener el derecho a informarnos y opinar, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la justicia, el derecho a votar y ser votado, etcétera. Estos serían los principales derechos que nos otorga el principio de igualdad ante la ley. Bueno, una vez que terminamos la parte teórica de nuestra ficha, vamos a comenzar con las actividades de reforzamiento. Como ustedes recordarán, en esta ocasión también pueden trabajar sus actividades ya sea en computadora, cuaderno o en hojas tamaño carta, ya sea blancas o de colores. La forma de trabajo no va a influir en la calificación, todo va a depender de la calidad de su trabajo y por ningún motivo es obligatorio el uso de la computadora ni la impresión de documentos o imágenes. Lo que sí deben cuidar es la presentación, ortografía y redacción de su trabajo. Y para comenzar nuestras actividades de reforzamiento deben consultar el apartado de herramientas TIC y o Aprenden Casa 2. En ese sentido, la primera actividad que tendrían que realizar es la lectura del texto que se les está proporcionando y responder las dos preguntas que se les está pidiendo que den respuesta. La segunda actividad es que copien y complementen el siguiente cuadro, en el cual se les proporciona un grupo de la sociedad, que aquí, por ejemplo, ponemos para las mujeres, y ustedes deben describir en el primer apartado cómo es una sociedad donde prevalece la inequidad y la injusticia para las mujeres, y el siguiente apartado deben describir cómo sería una sociedad donde prevalezca la equidad y la justicia para las mujeres y así lo deben hacer sucesivamente con todos los grupos sociales que se les está proporcionando. Recuerden que no es válido que ustedes recorten y peguen este cuadro. Si se presenta este caso, no será tomado en cuenta para la evaluación. Deben copiar y complementarlo. Una vez que terminen sus actividades, recuerden que estas deben ser firmadas por sus padres o tutores, convertir su trabajo en un archivo PDF y enviarlo en la manera que ustedes lo han venido haciendo, que en este caso les proporciono mi correo
de manera correcta, porque todavía por ahí se siguen presentando el problema de que no me están llegando su información porque el correo está mal. Por ello es que les vuelvo a proporcionar mi correo de manera correcta. Por favor, revísenlo y chéquenlo cuando vayan a enviar sus actividades o tengan algún comentario o una duda. Para terminar, deben reunirse en familia, explicar sus actividades, posteriormente deben hacer una reflexión sobre la importancia de la igualdad ante la ley para lograr una sociedad más justa. Y no se les olvide, por último, checar los indicadores de evaluación, ya que estos son los factores que vamos a tomar en cuenta para la calificación de su trabajo. En primer término, deben cuidar su presentación, ortografía y redacción de sus actividades. En segundo, deben contestar apropiadamente las preguntas sobre el texto que se les está proporcionando. El tercer aspecto es que copien y complementen adecuadamente el cuadro. Recuerden, no es cortar y pegar, deben copiar y complementar. Y por último, deben entregar sus actividades en tiempo y forma y firmadas por sus padres o tutores. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Solo me queda decirles que se cuiden mucho, que sigan realizando las indicaciones sanitarias, porque si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos y así regresaremos más pronto a nuestras clases presenciales. Les envío un saludo y nos vemos hasta la próxima ocasión. Hasta luego.